Entonces ahí donde están sentados, yo solo voy a seguir y después vamos a leer la escritura. Les voy a hablar sobre, le puse un título, el llamado entre dos montañas. Dile al que tiene a su lado, el llamado entre dos montañas. Gracias. Vemos que había un joven que se llamaba Saúl, ya con el piano. Gracias. ¿Cuántos dan un aplauso al grupo Alabanza por todo lo que ellos hacen? Gracias, los aprecio mucho. A mí me encanta la adoración y todo eso. Vemos un joven, un hombre que se llamaba Saúl, que Samuel lo ungió para ser rey. Y la historia de Saúl era que él empezó a rechazar las órdenes de su autoridad espiritual, de su pastor que se llamaba Samuel. Y el primer rechazo que él hizo era cuando él le estaba preguntando a Dios si yo debo de salir a esta batalla, y Samuel le dijo que espere 7 días, y él no quiso esperar hasta el 7º día, y él se metió en el tabernáculo y hizo el sacrificio que tenía que hacer el sacerdote. Y llegó Samuel justo cuando él estaba saliendo, cuando Saúl estaba saliendo, y Samuel le dijo: usted porque desobedeció la palabra de Dios. Y ahí es cuando él dice esas palabras que muchos conocemos, que es mejor la obediencia que el sacrificio. Y después de eso, Saúl también desobedeció al hombre de Dios en su vida, a Samuel, cuando Samuel le dijo que vaya y mate toda la gente de Agag y mate el rey de ese pueblo también. Y vemos que Saúl sí mató a mucha gente, pero no mató al rey. Cuando Samuel se dio cuenta, él de una vez, la palabra de Dios le vino a él y le dijo que Dios te ha rechazado y tu reino ya está rechazado. Y Samuel quedó triste por todo lo que estaba pasando, y él no sabía qué hacer porque él sintió que la gente lo estaba rechazando a él y todo eso. Pero después Dios le habla a Samuel y le dice: Samuel, ¿usted por qué está llorando por un rey que yo ya rechacé, si yo ya tengo uno preparado para mí? Yo quiero que usted vaya y tome un cuerno y lo llene con aceite y vaya a la casa de Isaí. Y Samuel le dijo a Dios: pero es que ¿qué le voy a decir a Saúl si él me ve con este cuerno de aceite caminando a la casa de Isaí? Y Dios le dijo: vaya y simplemente diga que va a hacer sacrificio ahí en la casa con ellos. Entonces él llegó a la casa de Isaí y empezó a hablar con el padre de los muchachos, y le dijo que yo quiero hacer sacrificio aquí, entonces nos tenemos que santificar todos. Y Samuel empezó a mirar a los hijos de Isaí, uno pasaba y otro pasaba, y él les dijo que es que Dios ha escogido un rey aquí en esta casa. Y cuando Samuel alzó la mirada y vio al hombre Eliab, él dio de cierto: este es el ungido de Dios, porque es de alta estatura y tenía el parecer de un rey. Y Dios le dio: no, ese no es el hombre. Mira lo exterior, mira lo que tiene por fuera, mas Dios mira por dentro y mira el corazón. Y él siguió con el otro y con el otro y con el otro, y Dios dijo que este no es, este no es, este no es. Y después Samuel le preguntó a Isaí: ¿usted tiene otro hijo que quizás está por ahí? Él dijo que sí, tengo el menor, está por allá en el campo cuidando las ovejas. Y él dijo: yo no me voy a sentar hasta que usted trae a ese muchacho. Y lo fueron y lo llamaron, y entró un muchacho que era de un rubio de buen parecer, y en ese momento Dios le habló a Samuel y le dijo: este es mi rey. Y Samuel se acercó y tomó el cuerno y empezó a derramarlo sobre la cabeza de David al frente de todos sus hermanos. Y ahí dice la palabra de Dios que el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y después vemos que después que David recibió la unción de Dios y el Espíritu de Dios, que él volvió a su hogar, a la casa de su padre, para seguir sirviendo y para seguir cuidando las ovejas. Él no dejó que porque ya tengo la unción de Dios, porque ya tengo llamado de Dios, soy superior que mi autoridad espiritual. Pero él volvió a la casa de su padre para cuidar las ovejas de su padre. Y era
en ese lugar cuando vino un día que su padre Isaí le dijo a David: David, yo quiero que usted vaya a donde están sus hermanos en el campo de batalla y entrégales este pan y este queso y esta comida. Y David tomó la comida y fue al campo y ahí estuvo. Y cuando llegó al campo es a donde vamos a empezar a leer. Primera de Samuel, capítulo 17. Vamos a leer el versículo 1 al 11. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca y en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Todos leemos ese versículo 3. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce y en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Él hasta de su lanza era como de rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Y si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Les voy a hablar sobre el llamado entre dos montañas y no me quiero demorar mucho. Lo primero que quiero decir es que nunca ignores las instrucciones de su autoridad espiritual. Nunca ignores las instrucciones de su pastor, porque vemos con David, él llegó al lugar a donde él llegó contra Goliat cuando él está sujeto a su autoridad, que era su padre, su autoridad espiritual. Si él no se hubiera quedado sujeto a su padre y a su autoridad espiritual, él nunca hubiera llegado ahí en el campo de batalla. Entonces es necesario que usted nunca ignore las instrucciones del pastor, porque Dios ha puesto un sistema aquí en la tierra en cual el poder de él y la autoridad de él fluye. Y vemos que en Lucas 7, capítulo 7, había un centurión que entendió este sistema de autoridad. Había un siervo que se enfermó y él él llamó a los judíos y le dijo: yo quiero que usted vaya y llama a Jesús porque mi siervo está enfermo. Y después vemos que él mandó otros siervos y le dijo a Jesús: no soy digno que entre en mi casa, simplemente di la palabra y mi siervo será sano. Y después él dice: porque yo también soy hombre
bajo autoridad y también tengo hombres bajo mi autoridad. Yo digo la palabra y ellos me obedecen. Él está diciendo que Jesucristo, usted tiene toda autoridad y la enfermedad está sujeta a su autoridad. Simplemente di la palabra y mi siervo será sano. Y Jesús dijo: yo no he visto tan gran fe en todo Israel, porque este centurión entendió. Jesús vio que el centurión entendió la autoridad para operar en autoridad. Si usted quiere operar en autoridad espiritual, usted tiene que estar sujeto a la autoridad espiritual, y su autoridad espiritual siempre será el pastor. El momento, joven, que usted empieza a decir que no es necesario obedecer al pastor y no estar sujeto al pastor, usted va a empezar a perder la habilidad de discernir entre el bien y el mal. Usted va a empezar a perder la habilidad de discernir entre qué debe de morir en su vida y qué debe de vivir en su vida. Vemos eso, lo que le pasó a Saúl. Él rechazó la voz de su pastor, que era Samuel, y en ese momento, de ahí en adelante, él perdió la habilidad de discernir qué debe de morir y qué debe de vivir en su vida. Porque Saúl, él antes era un rey que estaba justo delante de Dios, pero después vemos que él vio a Jonathan y le dio celo a su propio hijo, y él ya no quiso escuchar a Jonathan. Él quitó a Samuel, la voz de Samuel lo rechazó. Él en su mente dijo: la voz de Samuel va a morir en mi vida. Él vio a David, el ungido de Dios, y él tomó una jabalina y trató de matar a David. Pero después vemos que con el rey Agag, porque él no está sujeto a su autoridad espiritual, él perdió la habilidad de discernir que debe de morir y vivir en su vida. Cuando el pastor le dijo: usted tiene que matar a Agar, que es una representación de la carne, Saúl dijo: no, yo voy a salvar a Agar. En vez de matarlo, él le dejó que viviera hasta con su pueblo. Y no solo eso, también vemos que Saúl, cuando se acercó a los sacerdotes, cuando David estaba huyendo de Saúl, vemos que él se acercó al tabernáculo y él fue a los sacerdotes de Dios. Y él, ¿qué hizo? Él los mató todo. Él dijo: ¿sabe qué? David lo voy a matar, Jonathan lo voy a matar, Samuel lo voy a matar, los sacerdotes lo voy a matar, pero ¿sabe qué? El rey de Agag, ese va a vivir. Y usted sabe cómo termina la historia de Saúl. Él termina en un lugar con una bruja tratando de resucitar un profeta muerto, porque él perdió la habilidad de discernir qué debe de morir y vivir en su vida. Pero David era uno de esos jóvenes que siempre decían: no, tenemos que estar sujetos a nuestros pastores y aún, o sea, a nuestros padres, y tenemos que estar sujetos. Y vemos que David nunca perdió la habilidad de discernir en qué debe de morir y vivir en su vida, porque David está en el campo con las ovejas y él vio el oso y él dijo: ¿sabe qué? Este muere. Él vio el león y él dijo: este tiene que morir. Él se enfrentó a Goliat y él dijo: este tiene que morir. Cuando él estuvo en una cueva con Saúl y el ejército de David quería matar a Saúl, él dijo: no, este no puede morir, este tiene que vivir, porque Dios puso la unción de él sobre Saúl. Aunque está en rebelión, este no puede morir. David no perdió esa habilidad de discernir entre el camino bueno y el malo. Pero el momento que Saúl dijo que no es necesario estar en sujeción, él completamente se perdió. Eso era cuando él se perdió. Porque ¿sabe qué? Aquí lo tengo escrito. Si usted no puede dejar que su pastor inspecciona su vida, o su autoridad inspecciona su vida, joven, estoy hablando a usted. Si usted no, o cualquier hermano, si usted no puede dejar que el pastor o la autoridad espiritual inspeccione su vida espiritual, Dios no te puede confiar. Y si Dios no te puede confiar, Él no te puede ungir.
Y vemos eso con David. Dios ungió a David porque confiaba en David. Y él tenía confianza en David porque él podía inspeccionar su vida. ¿Cómo? Por la autoridad espiritual que él tenía, que era Samuel. Y hasta vemos que cuando David cayó en pecado, el momento que él cayó en pecado, él perdió la habilidad de discernir en qué debe de morir y vivir en su vida. Porque el Dios sabe que el esposo de esta mujer con quien yo me acosté, yo quiero que ustedes lo maten. Pero David tenía un corazón sensible a Dios. Entonces vino el profeta Natán y le dijo: usted es el hombre que ha pecado. Y David de una vez cayó de rodillas y se arrepintió. Y empezó a llorar y se arrepintió. Y vemos que David pudo dejarse inspeccionar por la autoridad espiritual. Y porque él se pudo dejar inspeccionar, Dios podía tener confianza en él. Y porque Dios le podía dar confianza en él, vemos que la unción de Dios estaba sobre David. ¿Cuántos dicen amén? Nunca ignores el valle entre dos montañas. Nunca ignores el valle entre dos montañas, o el llamado. Hay que entender, joven, o con quien estoy hablando esta noche, el lugar entre dos montañas siempre es un lugar oscuro. Siempre es un lugar donde usted queda solo, pero es necesario que usted responde al llamado entre dos montañas, porque es que usted ve en las alturas de la montaña, nada crece en las alturas de las montañas, pero el fruto siempre crece en el valle. Siempre crece en el lugar más profundo. Y en la Biblia vemos que todos los que tuvieron un llamado de Dios siempre tenían un lugar entre dos montañas. Vemos que José, él tuvo un sueño. Dios lo llamó a él, y después que pasó, los hermanos lo vendieron a la esclavitud. Y después él está allá y la esposa de Potifar lo acusó por una mentira que él no hizo. Y él quedó en la cárcel por 2 años. Él tuvo su lugar entre dos montañas, pero era en ese lugar entre dos montañas que Dios pudo crecer y trabajar con José y hacerlo el hombre que él quería que él hiciera para responder al llamado que él tenía en su vida. Hermano, el lugar entre dos montañas va a ser el punto más bajo en su vida. Usted va a tener los problemas más grandes en su vida. Usted se va a sentir solo, completamente solo, aunque andas con mucha gente. El lugar entre dos montañas no es un lugar que usted quiere estar, pero vemos que era Jacob, que estaba completamente solo en ese lugar cuando el ángel de Dios vino, y Jacob se agarró y luchó con ese ángel, y él dijo: yo no te voy a dejar ir hasta que usted me bendice. Pero eso nunca hubiera pasado si Jacob nunca se entregara a ese llamado del lugar entre dos montañas. Es necesario. Yo sé que muchas veces no nos gusta hablar de los problemas y de la soledad, pero cuando usted responde al llamado de Dios, es necesario que llegue el sufrimiento en su vida. Y alguien que quizás ha respondido al llamado de Dios sabe de lo que estoy hablando. No va a ser fácil. Pero vemos con el caso de David. Vemos con el caso de David que el llamado entre dos montañas era el valle donde está Goliat. Y Goliat, dice la palabra de Dios, que daba gran voces. Daba gran voces, y todo el ejército está en un parálisis. No se podían mover. Y eso es lo que hace cuando Dios hace un llamado. Siempre viene el enemigo y trata de producir un parálisis en tu vida para que usted se quede quieto y nunca se mueve.
La arma más grande que tenía Goliat no era la espada ni el escudo, ni nada de eso, ni la altura. La arma más fuerte que tenía Goliat era su voz. Porque simplemente con la voz de Goliat, todo el ejército de Israel se llenó con temor. Porque escuchaban que Goliat hablaba y hablaba y hablaba. Cuando Dios llama a un joven, siempre va a haber un ataque en la mente y una voz que trata de causar y producir un parálisis espiritual. Porque el enemigo lo que quiere hacer, él quiere destruir su fe. Él te quiere hacer creer que usted no tiene llamado. Y él va a hacer todo lo posible para destruir ese llamado. Yo tuve una amiga que tenía un gran llamado de Dios. Y me acuerdo que ella y yo no tengo nada contra el estudio. Yo digo estudien. Pero me acuerdo que ella tenía un gran llamado de Dios y empezó a aplicar para ir a ciertas escuelas y todo eso. Y me acuerdo que leí un versículo, si me lo pueden poner en Mateo 16. Ve 16:26. Me acuerdo que esta muchacha tenía un llamado de Dios y empezó a seguir sus sueños. Ella tenía sueños y ella quería seguir su plan y me acuerdo que ella aplicó a una escuela y esta escuela le dieron una beca de $40,000 completa y tenía el estudio pago y estaba hecha. Ella fue allá y a los 2 años se apartó de Dios, se entregó al mundo. Y me acuerdo, yo estaba orando y estaba clamando a Dios por esta amiga y se me vino a la mente esta escritura. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Y Dios me dio el entender que el enemigo vino a la vida de ella y tocó la puerta. Y él sabía, lo único que tengo que hacer para que ella renuncie al llamado es darle un cheque de $40,000. Y con eso, ella entregó su vida. El llamado de Dios, estoy hablando del llamado de Dios. Y el enemigo quiere hacer todo para destruir su fe. Él va a hacer todo y él te va a hablar y te va a hablar. A algunos él va a tratar de entrar en su vida con duda y te va a decir que no, usted no es llamado y usted no es capaz. Y otros con temor que si usted entra a este llamado usted va a sufrir mucho. Y otros el enemigo a muchos les acerca con una voz de vergüenza. Y si usted no sabe qué es la vergüenza es si usted piensa en su pasado y tiene una emoción negativa de algo que pasó en su pasado, un pecado, un abuso emocional, físico, sexual, y usted tiene una emoción negativa, esa emoción negativa es vergüenza. Y la vergüenza lo que hace es que te causa y produce un parálisis espiritual en su vida. Porque usted empieza a decir, yo no puedo responder al llamado de Dios porque yo soy pecador. Yo no puedo responder al llamado de Dios porque yo no soy limpio. Yo no puedo responder al llamado de Dios
porque yo no soy digno. Eso es lo que hace la vergüenza en la vida de muchos. Y la vergüenza, aunque usted piensa que no es un problema grande, para Dios es un problema grande, y Él siempre quiere sanar la gente de la vergüenza. Muchos sabemos lo que dice Joel 2:28, pero si me quieren poner Joel 2:27, nunca leemos esa escritura. El 28 dice: y derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Pero Joel 2:27, gracias. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Dios quiere quitarle la vergüenza al pueblo de Dios. Y después dice en el 28: y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Después de que Él le quita la vergüenza a su pueblo. Hay muchos que quizás sienten un llamado de Dios, pero está la voz de Goliat tratando de causar un parálisis espiritual, al punto que usted no se quiere mover, si es por duda, si es por temor o si es por vergüenza. Pero Dios me ha mandado esta noche y me ha ungido para decirte que el llamado que Dios ha puesto en su vida no es simplemente un sentir o una emoción que usted sintió en un servicio, pero lo que Dios quiere hacer en su vida es algo grande. Lo que Dios quiere usarte en la manera que Él te quiere usar, hermano, usted no se puede imaginar. Dios tiene un llamado especial, poderoso, y caramayete satayamas. Oh, sharamayataye. Yes. Oh, sataya. Yo sé que no le estoy predicando a la mayoría, pero yo estaba ahí alabando, y aquí escribí, puse en este papel, sentí que Dios me habló, y en ese momento lo escribí durante la alabanza, y era que simplemente: Jonás, ¿por qué está corriendo? Yo estoy hablando en el espíritu. Dios está diciendo y tocando la puerta: Jonás, ¿por qué corres? Jonás, ¿a dónde vas? Jonás, ¿por qué está huyendo? El llamado que yo he puesto sobre su vida. No ignores la batalla. David está en el campo y había un ejército al frente al otro. Dice en 1 Samuel 17:3: y un valle en medio de ellos. Y estaban al frente del otro ejército, pero todos estaban en un parálisis espiritual, que no se podían mover y responder al llamado de Dios. Y yo estoy aquí para decir: no ignores la batalla, porque vemos en la vida de David el momento que es bien interesante, que el llamado de Dios se empezó a desarrollar en una manera bien rápido cuando Él respondió al llamado a la batalla, al campo de la batalla. Pero el momento que Él ignoró el llamado a la batalla, ese mismo llamado y la relación que Él tenía con Dios empezó a destruirse. Segunda Samuel 11:1. Segunda Samuel 11:1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos, a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. El momento que David ignoró el llamado a la batalla, la tentación vino a tocar, y David cayó en pecado. Vemos que
que después consecuencias vinieron por esa caída que vino por él ignorar el llamado a la batalla. Que dice la palabra de Dios que Natán vino y le profetizó que la espada de Jehová no se apartará de su casa, y un desorden empezó. Absalón trató de matar a su padre, y otro hijo se acostó con una hermana y la violó sexualmente, y era un desorden en esa casa, y todo eso era la consecuencia que David se quiso quedar en la casa durmiendo, y no quiso responder al llamado de Dios. Vemos las consecuencias de ignorar el llamado entre dos montañas para Moisés. Si él nunca hubiera respondido a este llamado, su pueblo todavía estaría en esclavitud. Si David nunca hubiera respondido al llamado entre dos montañas a pelear contra Goliat, Goliat hubiera matado al que se juntara con él a pelear, y sus hermanos también hubieran quedado en esclavitud. Samson, si él no hubiera respondido al final de su vida al llamado de entre dos montañas y responder a ese llamado, vemos que los filisteos hubieran capturado su pueblo y lo hubieran llevado a esclavitud también. Y José también, si él no hubiera respondido al llamado, la consecuencia es que su familia hubiera muerto de hambre y de sed. El responder al llamado es más que simplemente de su vida. Va a afectar su familia, va a afectar sus amigos, va a afectar sus hermanos y sus hermanas. Y al no responder al llamado, va a afectar su familia, va a afectar sus amigos, va a afectar sus hermanos y va a afectar a sus hermanas. Respondiendo al llamado, muchas veces ni se trata de qué es mejor para nosotros. Es que es mejor para los que tienen alrededor de usted, porque vemos que Daniel, la historia de él fue llamado, pero después Dios lo dejó que lo tiraran en un foso de leones, y ahí para morir. Pero Dios hizo un milagro, y el resultado es que una nación entera se entregó a Dios. Vemos esos tres otros jóvenes en el libro de Daniel. También respondieron al llamado entre dos montañas de sufrimiento y quedaron en un horno de fuego, pero después que Dios hizo el milagro que él quería hacer con ellos, que una nación también se entregó a Dios. Dios está llamando a alguien que está aquí. Si me pueden poner Romanos 13. Vamos a Romanos 13, yo creo que es versículo 15. Y ya voy terminando, si me quieren ayudar con el piano. Romanos 13, 11, perdón. Dios está llamando a alguien que está aquí, pero muchas veces dejamos que este mundo y el enemigo, como una madre agarra a un niño pequeño y empieza a tomarlo ahí en sus brazos, muchos de nosotros nos quedamos dormidos al llamado de Dios. Nos distraímos con nuestros deseos, nos distraímos con nuestros sueños. Empezamos a enfocarnos en nuestra carrera pensando que eso es lo último y pensando que eso es el fin de nuestra vida. Yo te quiero acordar que esto aquí en la tierra es temporal. Hay una vida eterna que nos espera. Y muchos enfocados en la carrera y en el estudio y en el trabajo, el enemigo nos agarra como un niño y nos da la carrera que tenemos, nos da el trabajo que buscamos, y ahora tenemos un carro y empezamos a dormirnos, y nos estamos durmiendo y durmiendo en los brazos del enemigo,
mientras que hay miles de personas caminando hacia un infierno eterno, y jóvenes en la iglesia dormidos, porque la vergüenza los tiene paralizados, porque la condenación los tiene atados, porque el temor de tomar el paso y responder al llamado de Dios los tiene ahí en la banca quietos, porque la duda le está diciendo que no, yo no estoy llamado, yo voy a ser un doctor, usted puede ser un doctor, pero usted también puede tener un gran llamado de Dios en su vida. Yo no estoy diciendo nada contra eso, pero yo simplemente vino a cumplir mi responsabilidad de esta predicación que Dios me dio. Que hay un Jonás aquí que se metió en un barco y hasta puso su plata para para irse de la voluntad de Dios en su vida, pero Dios está llamando. Y yo te voy a decir, si usted sigue en el camino que está caminando, así mismo como Jonás, va a venir una tormenta y su vida nunca va a funcionar así, hasta que usted responde al llamado. Y yo digo esto bajo la unción del Espíritu Santo. Hay gente aquí que tiene llamados de ser pastores, esposas de pastores, misioneros, esposas de misioneros. Dios tiene algo más grande de simplemente que usted se quede aquí en Medellín toda su vida. Pero ahí nos dormimos con nuestros sueños. Y Dios dice, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y esto conociendo, otra vez el 11, el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Esto no es palabra de Jimmy, esto es palabra de Dios. Y yo oro en este momento que esta palabra pega su corazón como un martillo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Ya lleva años tratando de correr de la voluntad de Dios en su vida, está trayendo excusa tras excusa, diciendo que yo no soy capaz. Hermano, ya es tiempo de levantarnos del sueño. Sabemos el versículo, porque todos los que son guiados del Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si me pueden poner Romanos 8:19. Romanos 8:19. Mire, interesante como Dios nos dejó esta escritura aquí, porque el anhelo ardiente, el anhelo ferviente de la creación, y sabemos que Dios hizo los cielos y la tierra, es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ...8:21... porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos, porque sabemos que toda la creación... 22, perdón. Porque sabemos que toda la creación gime a una y una está con dolores de parto hasta ahora. ¿Sabe lo que está diciendo eso? Que todos esos terremotos que pasan en la tierra, todas esas tormentas, eso es la creación de Dios que está dando un deseo ardiente, un deseo, está manifestando un deseo. ¿A quiénes? A lo que leímos, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Hasta la creación mismo está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Hay alguien aquí que no ha respondido al llamado de Dios, y usted no entiende la magnitud de lo que Dios quiere hacer con su vida, con sus manos, con sus pies, con su alma.
Hay unos aquí que usted va a poner manos sobre los enfermos y ellos van a sanar. Usted va a poner manos sobre los muertos y ellos van a resucitar, pero en este momento estamos como dormidos, enfocados en otra cosa. Pero Dios vino aquí esta noche para confirmar ese llamado. Ahí donde está, cierre sus ojos y levante su voz un poquito si quiere. Jonás, ¿a dónde estás? Si carabosataya babas. Jonás, ¿pa dónde vas? Si orroco la babas si cae. Si orrolo bobo si cae abasatay. Oh shalabasatay. Nos podemos colocar en pie. Yo sé que este llamado de altar no es para todos y quizás usted no va a querer pasar al altar, está bien, pero todavía lo voy a decir. Si hay alguien aquí que usted ya lleva tiempo que está ignorando el llamado de Dios en su vida, quiere responder y quiere entregarse al llamado, rechazando todo lo que el mundo te puede dar, todos sus sueños, todos sus deseos de ser doctor, doctora, de tener esa carrera que siempre quería y responder al llamado de Dios. Yo quiero que usted pase aquí al frente, y si nadie pasa aquí al frente, hermanos, quedamos despedidos, está bien. Yo sé que yo cumplí con Dios. Al pasar aquí al frente, usted está diciendo que Dios, yo reconozco que hace años usted me llamó para algo especial. Quizás era un campamento juvenil que usted estuvo y usted sintió que Dios lo llamó a ser pastor, al servicio de Dios, pero algo sucedió y usted se apartó de Dios. Dios está aquí. Yo te quiero decir que dice en el libro de Jonás que aunque él huyó, cuando él volvió, la palabra de Dios dice, y segunda vez vino la palabra de Jehová y él lo llamó la segunda vez a sí mismo como la primera vez. Hermanos, simplemente porque algo sucedió, porque caíste en pecado, porque dejaste los caminos de Dios, no quiere decir que Dios dejó de llamarte, no quiere decir que el llamado de Dios ya no existe en tu vida. Él sabía que usted había volver, él sabía que usted se había apartado, él sabía que usted había tratado e intentar hacer su vida a su propia manera, pero él Dios sabe que yo les voy a dejar hacer eso, pero el llamado aquí lo tengo, el llamado nunca lo he dejado. Y caramba shataya mamacita, oshalamasa kareme sharai, y kalamasa rokolo bobosita, y orokolo shataramaye, y kalamasa tarekeshataye, y la mama hasikaramaye, osharabasitaye. Lloro en este momento que tus oídos sean abiertos al Espíritu de Dios y a la voz de Dios en esta noche. Él te quiere hablar, él quiere confirmar una vez más. Shitaya babase, sarabama salababa sikaye, siorokolo bobo shikaya babasete, siorolo bobo shikaye.
Sigue orando, hermano, sigue orando. Yo voy a decir unas cosas, pero sigue orando. Como hijo de pastor, yo le quiero hablar a los hijos de pastores que llegaron aquí a este altar, y yo les quiero decir que Dios ve el sufrimiento que usted pasó. Dios ve los retos que usted tuvo que vivir. Usted no tuvo la oportunidad de vivir una vida normal. Toda la iglesia siempre juzgándote, toda la iglesia siempre poniéndole la atención. Yo te quiero decir que Dios tiene una recompensa. Dios tiene algo grande por todo lo que ha pasado. No es en vano lo que usted ha vivido. No es en vano lo que usted tuvo que vivir. Arrica la babasita y el besika ya babase. Salabahasi karamabashi y kalababahasatare y oloboshi karabasataye. Y orobosita. Dios está desatando ministerios proféticos en este lugar. Dios está desatando dones espirituales. Si usted lo quiere recibir, ahí donde está arrodillado, levante sus manos. Dios está desatando una unción especial sobre su vida. Y a la babashika y rebebesita. Oh Dios, oh Dios, oh Dios. Si arababasita ya babas. Y calababas yo rocoshatay. Y olobobositaye. Así dice el Señor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. En este momento, que sea su momento de tomar su cruz. Yo renuncio mi vida, yo entrego mi vida, yo entrego mis sueños, mis deseos, todo, Señor, para responder al llamado que usted tiene. Entiendo que no va a ser fácil. Entiendo que va a llegar más momentos de sufrimiento. Pero Señor, yo hago lo que tengo que hacer para responder al llamado y predicar este evangelio. Entiendo que quizás me voy a sentir solo, quizás voy a sufrir solo, pero me entrego completamente y yo tomo mi cruz y yo te sigo a ti, Señor. Aunque yo no tengo nada, si estoy contigo, Señor, lo tengo todo. Si alamasa karabamashete y karababasataye. Así mismo como está respondiendo al llamado, yo oro en este momento que Dios te dé una carga por las almas perdidas, por sus amigos y sus amigas que están perdidos en la escuela, los unos que se apartaron, todas las almas que si no responden al evangelio que van a seguir a un infierno eterno. Yo oro en este momento que Dios te da una carga por esas almas que se están perdiendo, todos sus amigos, sus familiares que se están perdiendo.